Bueno, estoy contento de estar aquí hoy. Es un privilegio tener cada uno de ustedes. Para los que no sepan, bueno, mi esposa tenía cirugía el 5 de enero y nosotros antes sabíamos que iba a estar un tiempo en el hospital. Pero lamentablemente dentro de su presencia en el hospital había varias cosas que pasaron a ella, afectando varios órganos del cuerpo. Y bueno, en el día 24, el miércoles pasado, ella ahora se encuentra el Señor Jesucristo. Yo preparé este mensaje, o estaba preparando el lunes y martes de esta semana, mientras yo estuve en el hospital con ella. Y estaba ahí casi todos los días. Y Tricia, mi hija, ella quedó cada noche con ella. Yo también a veces, pero ellos están preocupados acerca de mi salud y mi energía y todo. Pero en el principio yo pensaba en enfocarme en versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 1, un versículo muy conocido acerca de echar todas sus preocupaciones en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Pero por una razón u otra yo expandí eso simplemente porque yo notaba que, bueno, en la vida de cristiano, cualquier cristiano hay tiempos de dificultades. Hay una canción en inglés, quizás algún día voy a traducirlo y cantarlo en español, pero habla acerca de cuán fácil cuando está en la montaña, pero cuando pasa por el valle es otra cosa. Pero Dios de las montañas es el mismo Dios de los valles. El Dios del día es el mismo Dios en la noche. Ella salió a las 1:30 de la mañana, el 24. La última cosa que ella dijo a mí, ella me dijo: Steve, por favor, sigue sirviendo al Señor fielmente. Otros pastores me ofrecieron tomar mi lugar este domingo. Pero para mí es un testimonio de mi mujer, y como ella amaba al Señor. Bueno, el título de este mensaje, y para mí fue muy apropiado. Yo preparé este mensaje tanto para mí, tanto como cualquier otro. Cómo sacar su vida del pozo. Y cada uno de nosotros nos encontramos en un pozo u otro. Quizás un pozo diferente, pero es fácil caer. Los seguidores de Cristo tienen una razón mucho mejor para soportar los tiempos difíciles mientras viven por Él. El Señor mismo nos ha asegurado en su palabra que vendrán tiempos mejores. El salmista nos recordó que a pesar de la prosperidad de los malvados, los justos serán vindicados. Amigos, hay momentos en los que nuestras vidas están de capa caída. Parece que estamos caída. A veces parece que simplemente perdimos nuestro deseo de seguir adelante para Dios, y hay momentos en los que simplemente queremos darnos por vencido. A veces la vida nos deprime y nos encontramos en el pozo.
¿Te ha pasado una vez? Algunos de ustedes están aquí esta mañana y la vida les asalta encima con ambos pies y están a punto de tirar la toalla. Bueno, antes de lo que hagas, permítanme mostrarte en este pasaje cómo sacar tu vida del pozo. Como para mí y para cada uno de nosotros, Dios tiene una palabra de aliento e instrucción para cada uno de nosotros esta mañana. Noten en nuestro pasaje versículos 5 y 6, donde dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Todos vístense con humildad en su trata los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos para dar gracias a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Así que el primer paso en sacarnos del pozo es entregar su voluntad a Dios. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios y tenemos que hacer esto por asumir el lugar de la sumisión. Y nosotros vivimos en un día en que todos los hombres buscan su propio camino, pero el Hijo de Dios que quiere agradar al Señor aprenderá a permitir que Dios tenga el lugar o la preeminencia en su vida. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que levanten de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Si es la verdad, ¿qué debo hacer? Rendirme completamente a Él. Asumir el lugar de la sumisión. Luego, si vamos a entregar nuestra voluntad a Dios, tenemos que asumir el lugar de la esclavitud. Noten que dice: vístanse con humildad. Literalmente significa llevar el delantal de un esclavo. La verdadera humildad ante el Señor no es más que asumir el lugar de un esclavo. Eso es lo que Jesús hizo en la última cena con sus discípulos. Y no vamos a leer todo, pero usted puede notarlo. Juan capítulo 13, versículos 4 a 16. Este pasaje comienza así: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a su cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ese es como Él comenzó. En otras palabras, no tengo más voluntad que la suya. No tengo plan, sino su plan. No tengo ningún deseo, sino su deseo. Y somos llamados sus esclavos. Efesios 6:6 dice: como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. No simplemente siervos, pero esclavos. Y la tercera cosa para entregar tu voluntad de Dios involucra aceptar el plan del soberano. Bueno, si fue mi decisión, mi esposa todavía estaría conmigo, pero no es mi decisión, no es
mi plan. Hay uno, un Dios soberano. Y si podemos aprender el camino de humildad, entonces el Señor nos elevará a su manera. Mientras busquemos promovernos a nosotros mismos, nunca llegaremos a hacer mucho para la gloria de Dios. Sin embargo, cuando nos soltamos de nuestras vidas y voluntariamente nos colocamos bajo el Señor, Él nos usará para su gloria. Así que tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Pero también envía tu preocupación a Dios. Versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Y cómo debo enviar mi preocupación a Dios? En primer lugar, conclusivamente. Pongan todas sus preocupaciones. Otra traducción dice, echando. Y este verbo se refiere a un acto de lanzar o arrojar algo. Está en una forma que se refiere a un trato de una sola vez. Aquí se nos dice que de una vez por todos echamos nuestras cargas a Jesús. Cuando las preocupaciones de la vida nos presionen, no tenemos que llevarlos solos. Gracias a Dios, hay alguien que es más fuerte que nosotros y que está dispuesto a llevar nuestra carga. ¿Cómo debo enviarlo? Completamente. Fíjate cuando nuestra carga se opone, que debemos dar al Señor. ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Todo lo que te importa. Él nos dice que se lo demos todo. No debemos guardar ni la más pequeña parte de una carga para nosotros mismos. Se nos dice que se le demos todo a Jesús, todo. No sé lo que está enfrentando hoy, pero esa carga es demasiado para usted llevar por sí mismo. Debe enviarlo, echarlo en el Señor. También debemos hacerlo con confianza. ¿Cómo podemos hacerlo con la absoluta confianza de que Él cuida de nosotros? Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Yo tengo que ser honesto. Hay tiempos que he dudado a Dios y su plan. Es fácil hacerlo. Es, parte de nuestra naturaleza de hacerlo. Pero la palabra de Dios es más fuerte. Y nos dice claramente, cuando estamos agobiados, eso toca el corazón de Dios. Y Él se conmueve en nuestro favor. Observe que el verbo está en el tiempo presente. Voz activa y modo indicativo. Ustedes se preguntan qué significa todo eso. Bueno, el tiempo presente significa actividad continua. La voz activa significa que el Señor mismo está involucrado. Y el modo indicativo significa que es un hecho. Bueno, puede echar todas sus cargas continuamente, porque el Señor está al lado para levantarlos.
Y es una cosa seguro, no debemos dudar nada en cuanto a hacer esto. Póngalo todo junto. Y encontramos que Jesucristo, Él mismo, está activamente involucrado en cuidar de nosotros. ¿Por qué el interés? Bueno, Él ha hecho una inversión silenciosa en nosotros cuando Él entregó su propia vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, tomando la carga de nuestros pecados sobre sus propios hombros. Él se ocupará de las necesidades que surgen de nuestras vidas. Así que tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios, enviar nuestra preocupación a Dios y luego fortalecer tu camino con Dios. Versículos 8 y 9 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: sean de espíritu sobrio, estén alerta. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esa manera: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Se nos dice que debemos ser sobrios y vigilantes. Esto significa que tenemos que tomarnos en serio algunas cosas, especialmente en lo que se refiere al diablo. ¿Quién crees que quiere tener tu vida en los hoyos de todos modos? ¿Quién crees que está activamente interesado en verte miserable? ¿Quién cree que está trabajando contra ti cada día de su vida? Sin embargo, a medida que fortalezcamos nuestro caminar con el Señor, veremos el camino hacia la victoria sobre el diablo. Bueno, si vamos a hacer esto, uno tiene que ser serio sobre la realidad del diablo. En este versículo se refiere a un ser en el que la mayor parte del mundo cree esta noche. Había tiempo cuando, es más o menos un chiste hablar de un diablo, pero cosas han cambiado. Esta nación, los Estados Unidos, en el pasado fue nombrado una nación cristiana. No es así. Todo ha cambiado. El diablo está activo. No hay duda en esto. Es real. Jesús cree en él. La Biblia cree en él. Dios cree en él. Por lo tanto, tiene que ser real. Y aquí se le llama el gran enemigo. El falso acusador. Bueno, este es el mismo que atacó el carácter y el nombre del viejo Job. Yo puse dos referencias, no puse el pasaje, pero está ahí, pero es notable. En Job capítulo 1, versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios
y se mantiene apartado del mal? Satanás respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. ¿Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él? Piensen en esto. Qué consuelo para nosotros lo que el Señor hace. Para Job puso un muro de protección de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que él te maldicerá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieres con todo lo que posee, pero no te hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y luego puede leer capítulo 2. Él vino segunda vez para tocar Job físicamente. Y Dios lo permitió hacerlo. Sigue siendo el mismo viejo diablo de siempre y te odia y quiere verte caer. Mientras más pronto que demos cuenta que la realidad de Satanás, más pronto veremos la necesidad de fortalecer nuestro camino con Dios. También tenemos que ser serios sobre la ferocidad del diablo. Es interesante en este pasaje que se compara al diablo con un león rugiente. ¿Y por qué un león? Bueno, hay algunas similitudes entre el diablo y los leones. Los leones son poderosos, son de 4 a 21 veces más fuertes que un hombre. Y Satanás es más fuerte que nosotros también. No podemos luchar contra él solos. Los leones son feroces. Un león maduro puede consumir 30% de su propio peso corporal de una sola vez. Son famosos como el rey de las bestias, como el rey de la selva. Todos los que encuentran con ellos se tratan con temor y respeto. Por cierto, los hijos de Dios harían bien en aprender a respetar al diablo. No tenemos por qué temerle, porque tiene un poder muy superior a nuestras capacidades naturales. Es un enemigo feroz que nunca está satisfecho con sus conquistas. Se alimenta de los cadáveres de los caídos y se levanta para cazar más. Los leones son temibles. El rugido de un león adulto puede oírse hasta 8 kilómetros de distancia. Los leones rugen sobre toda la noche. Y la razón por la que rugen en primer lugar es para crear miedo en los corazones de aquellos que los escuchen. Esto es justo lo que el diablo hace también. Él ruge para crear miedo en los corazones de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza su fe. Si el diablo logra que escuches su rugido, puedes impedir que escuches la palabra de Dios. Si puede paralizarse tu fe, entonces puede atacar su vida. También tenemos que ser serios sobre la susceptibilidad del diablo. La buena noticia sobre el diablo es que puede ser derrotado por un hijo de Dios. El secreto para vencerlo
y cambiar su rugido en un maullido es resistirlo. Esta palabra significa enfrentarse al diablo. Mantente firme en tu fe, sabiendo que el Señor ya ha derrotado al diablo. Que la victoria para el Hijo de Dios se encuentra en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene que ser una meusca en el arma del diablo. No le permites tener tu honor, tu familia, tu vida o cualquier otra cosa que él persiga. Levántate contra él y ve la victoria. Puedes resistirlo y puedes verlo derrotado en tu vida. Aprende la verdad de que si lo resistes, huirá de ti. Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Aprende que la verdadera victoria viene a aquellos que caminan en fe. 1 Juan 5:4, así que humíllense delante de Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y llegar a ese lugar requiere que cada hijo de Dios crezca en el Señor, que fortalezcamos nuestro camino con Él diariamente a través de la oración y el estudio de su palabra. Así que, ¿cómo sacar nuestra vida del pozo? Involucra entregar su voluntad a Dios, envía su preocupación a Dios, fortalecer tu camino con Dios y luego ver la obra de Dios. Versículo 10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Uno de los mayores incentivos para caminar en victoria continua es poder ver el Señor obrando a su alrededor. Y note 3 pensamientos. ¿Qué debemos ver? La gracia de Dios que ahora disfrutamos. Mientras atravesamos esos días difíciles, mientras luchamos contra el diablo, mientras enfrentamos esos momentos en los que estamos agobiados por nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, recuerda siempre que la gracia de Dios te basta. 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarse de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Fíjate que Él no dijo que levantaría tu carga. No dijo que aplanaría cada colina. No dijo que suavizaría cada punto áspero. Sin embargo, Él dijo que Él te cambiaría en medio de tu dificultad para que
pudieras tener éxito en tu caminar con Él. Hay gracia para cada prueba, para cada milagro, para todo lo que enfrentamos en la vida. Gracias a Dios por su gracia incomparable, maravillosa, inestimable e ilimitada. Debemos ver la gracia que disfrutamos ahora. También debemos ver la pena que debemos soportar. La pena que debemos soportar. El versículo 10 deja clara que habrá dificultades en el camino de la vida de vez en cuando. La palabra sufrir nos lo confirma. Jesús mismo dijo así, Juan capítulo 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Incluso Job sabía que habría momentos difíciles en nuestra vida. Job capítulo 14, versículo 1, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Y Dios solo tuvo un hijo que no pecó. Pero no tiene hijos que no sufren. Recordamos que aun cuando la vida sea un velo de lágrimas para nosotros, tenemos la promesa del Señor de su presencia. Varias veces en la Escritura, no voy a dejarle solo, voy a estar contigo hasta el fin. Así que tenemos su presencia, la promesa de su provisión. Ahora, mañana tengo la promesa de su gracia para este día, la provisión que yo necesito. No importa lo que tiene que enfrentar. Me gustaría decir que mañana va a ser más fácil para mí, pero no va a ser. Va a ser difícil. Mi vida, hablé con mi tía esta semana, después de la muerte de mi esposa, y ella me dijo, Esteban, su vida ha cambiado para siempre. Nunca va a ser igual. La casa en cual usted vive va a cambiar, porque está siempre buscando su pareja. Pero ella me dijo, debes ser valiente, porque después de todo, después de mi tío murió, Dios siempre ha sido fiel. Él ha provisto exactamente lo que necesitamos. Y por eso yo puedo pararme aquí a hablar de la promesa de su presencia, de su provisión, también de su poder. Porque en mis debilidades, Dios se muestra su poder en una manera maravillosa para obrar en una manera que yo nunca podría hacerlo. Y tengo la promesa también de una promoción. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Él habló a los discípulos. No voy a leerlo. Pero dijo claramente que voy a preparar un lugar para usted. Y cuando está listo, usted va a venir conmigo. Yo tengo esa promesa, esa promoción. Mi esposo ya recibió suya. Algún día, cada hijo de Dios va a ser promotado para estar con Jesús por toda la eternidad. Por tanto, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos sus ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, porque Él ya corrió la carrera y Él conoce el camino. Sí. Esa es la obra que yo debo ver cada día. Y también debo mencionar la gloria que experimentaremos. Este versículo dice que cuando los días de sufrimiento terminen, nos esperan días de gloria. Fíjate en lo que el Señor dice aquí a sus hijos. Él nos hará perfectos, nos establecerá, nos fortalecerá, nos asentará. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando dejemos este mundo. Iremos a una tierra donde no se nos permitirá entrar las cosas que ahora nos perturban. Apocalipsis 21, 27 dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Un lugar donde las pruebas del camino no se nos permitirán. Un lugar donde las pruebas del camino y las lágrimas del camino se borren para siempre. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Qué lugar precioso. Qué meta para el creyente. Y esa es la promesa. Esa es la obra de Dios hecho a favor de cada uno de nosotros. Un lugar donde las pruebas y las cargas son reemplazadas por gloria y paz. Pablo escribió en Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que estamos enfrentando ahora no es nada. Un lugar donde el diablo no puede seguir y donde el Señor es la luz. Iremos a un lugar donde los problemas y las pruebas ya no podrán afligir a los hijos de Dios. Espero con ansia ese glorioso día. Al concluir, algunas preguntas. ¿Está su vida en la ruina esta mañana? Si es así, hay una salida. Hay una salida. Cada uno de nosotros debemos hacernos esas preguntas y ser sincero. ¿Estoy entregando mi voluntad a Dios? ¿Estoy enviando mis preocupaciones y ansiedades a Dios? ¿Estoy fortaleciendo mi caminar con Dios? ¿Estoy viendo la obra de Dios? Bueno, no hay manera para mí conocer, saber de su propio corazón, su alma. Por supuesto, este pasaje es para cada creyente, pero quizás hay uno aquí esta mañana sin Cristo como su Salvador y Señor. Y nunca han pedido al Señor perdonar sus pecados y entrar en su vida como su Salvador y Señor. No hay mejor tiempo que ahora. Creyentes, no importa lo que está enfrentando, agarra la palabra de Dios y responder al liderazgo del Espíritu de Dios en su vida.
Y yo puedo decirle, va a tener la victoria. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo para la oportunidad de abrir tu palabra. Este mensaje fue más para mí que cualquiera, pero es aplicable a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la provisión de salvación en Cristo Jesús y como Él entregó a sí mismo para nuestros pecados. Y no solo esto, usted había dado tu palabra. Y Señor, tú hablas diariamente a nosotros por medio de tu palabra, un pasaje como esto, para demostrarnos cómo salir del pozo, cómo sacar su vida del pozo. Y podemos enfrentar cualquier tipo de pozo. Quizás algunos están en el pozo esta mañana. Hoy es el día, ahora es el momento de levantarse del pozo. No en nuestra fuerza, sino el poder que tú nos has prometido. Tu poder, Señor. Tu gracia. Y gracias por recordarlo que esos sufrimiento aquí no es nada en comparación a lo que tú tienes para nosotros más adelante. Ayúdanos a ser fiel hasta el fin. Y vamos a darte la honra y gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias, Pastor Steve. Vamos a levantarnos de pies.